Muy bien, antes de comenzar, voy a orar. Dios mío, Señor, Padre amado, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Señor, te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, para que podamos escuchar, Señor, tu palabra, para que la iglesia, Señor, sea edificada y para que tú, Señor, seas glorificado. Te damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que obra en nuestros corazones. Si tú no obras, Señor, en nuestros corazones, es en vano la predicación, es en vano todo. Y te pido, Dios, que estés obrando en mí para que pueda predicar, Señor, fielmente tu palabra y que obres también en los corazones de mis hermanos para que estén atentos a escuchar el mensaje que tú tienes para el día de hoy, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, para los que no vinieron la semana pasada, vamos a hacer un breve resumen para las personas también que están llegando por primera vez a la iglesia. Y la semana pasada vimos un hecho impresionante. Vimos cómo un hombre que había sido cojo de nacimiento recibió la sanación de su discapacidad. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el título de la predicación? ¿Cómo? Fuerte, fuerte. Un milagro inesperado. Ese era el título del sermón de la semana pasada. Muy bien, un milagro inesperado. ¿Por qué? Porque esta persona que era cojo de nacimiento no esperaba ser sanado. Esta persona estaba en las puertas del templo esperando recibir simplemente limosnas. Y este cojo no solamente recibió la sanación de sus piernas, sino que también recibió la salvación. Ahora, este cojo no hizo nada para recibir la salvación. Fue un regalo. Ese milagro fue un regalo por parte de Dios para él. Y hace poco, la semana pasada, y también esta semana, pasó el Día del Niño, oficialmente fue la semana pasada, y seguramente muchos de los niños recibieron muchos regalos, y para la mayoría de los niños, estos regalos no fueron inesperados. ¿Por qué no fueron inesperados? Porque ellos sabían que se acercaba el Día del Niño. Entonces ellos esperaban recibir regalos por su día. Y algo así veremos el día de hoy. Los judíos de la época de Jesús habían recibido la promesa de un Mesías el cual los iba a salvar. Dios ya había hecho un pacto con el pueblo de Israel por medio de Abraham, diciéndole que de su descendencia, de la descendencia de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa y ese pacto se cumplió en la persona de Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, es un regalo de Dios, es un don de Dios, y es así como se titula el sermón de hoy, Jesús, el don de Dios. Y no solamente es un don dado para los judíos, sino también para nosotros. Es un regalo que no es inesperado, sino que ya Dios había hecho esa promesa al pueblo de Israel. Y hay que entender algo. Dios no miente. Dios no miente. Dios siempre cumple sus promesas. Todo lo que está escrito en la Biblia, las cosas que no se han cumplido, se tienen que cumplir. Ahora, para recibir estas promesas de Dios, hay que recibirlas con fe. Así como los niños esperan recibir su regalo en el día de su cumpleaños, o en Navidad, o en el Día del Niño, nosotros también debemos recibir estas promesas que están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, con fe para nuestras vidas.
Entonces, vamos a ver el día de hoy que Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos va a narrar otro episodio de la predicación por parte de Pedro. Anteriormente ya habíamos visto una primera predicación por parte del apóstol Pedro, y ahora en esta ocasión vamos a ver a Pedro mostrando a Jesús, predicando el evangelio también, pero mostrándole como un don de Dios, un regalo del Señor para tanto para los judíos como para nosotros. Vamos a ver entonces 4 puntos. Uno es que el don de Dios, que es Jesús, que viene con poder para nuestras vidas, proviene de Dios y no proviene de los hombres. Vamos a ver otro punto en el cual ese don se recibe por fe. Pero también otro punto, que es necesario el arrepentimiento para recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Y por último, vamos a ver que ese don, que es Jesús, y por ende la salvación que viene con Jesús, fue hecho una promesa tanto para Israel como para nosotros. Así que acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos, al capítulo 3, versículos del 11 al 26. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Dice así la palabra del Señor. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas
todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Amén. Muy bien, entonces, para las personas que no estuvieron la semana pasada o nos visitan, vamos a dar un breve contexto de lo que estaba pasando. Y es que luego de que los discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ellos se dedicaban, dice la palabra, a las enseñanzas de los apóstoles. Ellos estaban dedicándose continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión con los santos, al partimiento del pan y a la oración. Como vimos y como dijo nuestro pastor Fernando, los discípulos daban testimonio públicamente de su fe en Jesús. Y entonces, dando testimonio de su fe, ellos, en cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, y fue allí donde encontraron a un hombre, como les dije al principio, que era cojo de nacimiento, el cual solamente pedía limosnas en las puertas del templo. Y el cojo, viéndoles a Pedro y a Juan, le pedía limosna porque eso era lo que hacía, pero Pedro y Juan, fijando su vista en él, en el cojo, le dijo: míranos, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Y fue así como este cojo recibió ese milagro inesperado y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Ese era el contexto. Entonces, luego de que este cojo ha sido sanado milagrosamente, él no dejaba de agarrar a Pedro y a Juan. Estaba ahí, impregnado de ellos. Y fue ahí donde la gente se enteró de este milagro, porque la gente conocía a este cojo que desde nacimiento pedía limosnas. Y entonces la gente se llenó de asombro, se admiraban porque no podían creer este milagro, y corrieron todos al pórtico de Salomón a ver lo que sucedía. Y yo me imagino, mis hermanos, ahí en ese tiempo, a toda esta gente totalmente desconcertada por semejante milagro. Y les hago una pregunta: ¿qué hubieran hecho ustedes también? ¿Qué hubieran hecho si hubieran visto algo así? ¿Alguna vez vieron un milagro así, de esa magnitud, que un cojo se levante? Yo me acuerdo una vez cuando estaba en mi antigua iglesia, que habíamos ido a otra iglesia a visitar, y había un hombre que había sido invitado, no era ni profeta, ni apóstol, ni nada de esas cosas, pero era un hombre misionero que iba y predicaba el evangelio, pero también él oraba, supuestamente, y la gente, o sea, ocurrían cosas, ocurrían milagros. Y en medio de eso, ¿no?, después de alabar y todo, el Señor agarró y dijo que si querían algún milagro, que él iba a orar y a ver qué pasaba. Y en eso entonces entró una señora con su hijito, me imagino, en silla de ruedas, y pasaron al frente donde este señor y dijo: bueno, yo voy a orar por él, quiero que todos cierren sus ojos, todos cerramos nuestros ojos, que pongan su mano así. Y entonces empezó a orar por sanidad, para que este niño pueda recuperarse. Y yo estaba conmocionado, dije: ¿y si pasa? O sea, nunca vi algo así. Y lamentablemente no pasó. Bueno, no pasó, pero, o sea, era la impresión que uno sentía, ¿no? El de decir si pasaría o no. Porque la verdad es que yo nunca vi un milagro así de esta magnitud, no sabría cómo actuar. Capaz si es que se paraba el niño hubiera dicho: no, esto está arreglado, qué sé yo. Pero
La verdad es que sí, o sea, ver un milagro de esa manera trae a nuestra vida asombro. Y precisamente esto era lo que estaba pasando en aquel templo con este cojo que había sido de nacimiento y de pronto se paró. Entonces toda la gente se quedó sorprendida. Y Pedro, el apóstol Pedro, al ver el asombro de estas personas, vio una oportunidad. Vio la oportunidad para predicar el evangelio a todos los que estaban ahí reunidos. Y les hizo una pregunta y les dijo, ¿por qué me miran, por qué nos miran como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Porque la gente pensaba, estas personas tienen poderes. Pero hermanos, Pedro fue claro. Pedro fue claro al decirles esto. No es por nuestro propio poder, no es por nuestra propia piedad. Así que, hermanos, el ser humano no tiene poder en sí mismo. Nosotros no tenemos poderes. Nosotros no podemos sanar a nadie. Por más rectos, justos, piadosos que nos veamos o nos sintamos, no tenemos ese poder. No podemos hacer milagros. Pero entonces, ¿por qué este cojo fue sanado? Si ni Pedro ni Juan tenían poderes. ¿Por qué creen? Es una pregunta. ¿Por qué creen que fue sanado? En el nombre de Jesús. Para dar testimonio de Jesús. ¿Cómo? Porque Dios así lo quiso. Porque Dios es soberano y Dios en su soberanía, si quiere, puede sanar a alguien por medio de alguien y si no, no. Dios es soberano y Dios lo quiere y si lo quiere, lo hace. No fue Pedro ni Juan, fue Dios quien trajo sanidad. Imagínense a Pedro y a Juan teniendo esta conversación. Juan le dice a Pedro, Pedro, ahora que hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿por qué no hacemos un culto de sanación, Pedro? ¿Por qué no ponemos un cartel que diga gran culto de sanación y liberación este domingo a las 10? No te vayas sin tu milagro. ¿Les suena conocido eso? Es sorprendente que hoy en día hay personas y hay iglesias que hacen la noche de los milagros, la noche de la liberación, la noche de sanación. O sea, ellos tienen el poder, ellos como que no les interesa si Dios es soberano o no. Esa noche tiene que suceder un milagro. Y no es así, hermanos. No es así. Pedro les deja en claro en eso a los que estaban asombrados. No, no es por nuestra piedad, no es por nuestro poder. No somos nosotros, es Dios. Y Pedro les da esta respuesta en el versículo 13. Le dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pedro le responde que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos, los judíos, los israelitas que estaban ahí, identificaban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como su Dios. Y Pedro le dice, ese Dios ha glorificado a su siervo Jesús. Y esta palabra siervo Jesús es un título profético que se le daba al Mesías en el Antiguo Testamento, como lo podemos ver en el libro del profeta Isaías, el cántico al siervo, o en Isaías 53, el siervo sufriente. ¿Y qué significa que Dios ha glorificado a su siervo Jesús? Significa que Dios aprobó la obra de Jesús que vino a hacer en esta tierra. ¿Y cómo lo aprobó? Resucitándolo al tercer día y sentándolo a su diestra. Gracias, Johnny. Entonces, el Dios de Israel, Jehová, ha hecho de Jesús Señor. Jesús es el verdadero autor
del milagro del cojo, y no Pedro y no Juan, fue Jesús. Jesús es el único que tiene el poder, ya que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Jesús, mis hermanos, está ahora sentado en su trono, a la diestra de Dios, y no hay nada imposible para él. Así que el poder, mis hermanos, no es de los hombres, sino que es de Dios. Ahora vamos a ver que este poder, este don, este regalo, que es Jesús, que es la salvación, se recibe por fe, por fe. Pero Pedro les dice a los judíos que ellos básicamente no tenían fe porque eran incrédulos, que habían rechazado a Jesús. En el versículo 13, la parte B dice, hablando del siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Imagínense, el propio Poncio Pilato había dicho que no veía nada malo en Jesús. Él no pertenecía a la religión judía. Y el propio Pilato dijo, yo no veo nada malo en este hombre. Pero su propio pueblo, en incredulidad, lo rechazó. Los judíos mataron a Jesús porque no tenían fe en Jesús. Ellos no creían que Jesús fuera su Mesías. Por eso es que el pueblo lo repudiaba y en su lugar pidieron a un asesino, que era Barrabás. Pidieron a un asesino en su lugar. Hermanos, vamos a ver que la incredulidad siempre va a ser una barrera. La incredulidad siempre va a ser un obstáculo para la salvación. Y es por eso que mucha gente el día de hoy rechaza a Jesús, porque no creen lo que está escrito aquí en la Biblia. Para ellos es toda una mentira o una religión más de las que existen. Es por eso que la gente se está perdiendo, porque no creen en Jesús, no creen en la Biblia, y es por eso que rechazan a Jesús. Y como les dije, la fe, el creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, es fundamental para recibir este don, para recibir el don de la sanación, de la salvación, perdón. Pedro, en el versículo 16, les dice a los judíos que este hombre recibió la sanidad de sus piedras, de sus piernas, no por su poder, sino por la fe en el nombre de Jesús. La fe en Jesús es lo que hace un milagro posible. La fe, mis hermanos, es necesario para obtener ese don de Dios que es la salvación. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos ahí que la propia fe también es un regalo de Dios para poder creer en Jesucristo. Pero como le dije al principio, también hay algo que es necesario, que va de la mano con la fe para recibir a Jesús, y es el arrepentimiento. El arrepentimiento. En los versículos 17 al 18, Pedro cambia
la tonalidad con la que estaba hablando hacia los judíos. Al principio les había dicho varones israelitas y ahora les dice, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Lo que estaba haciendo Pedro, mis hermanos, es hacerles entender la gravedad de su pecado. Y les da un mensaje de esperanza diciéndoles que por ignorancia hicieron lo que hicieron, lo cual tampoco no excusa su pecado, pero le estaba diciendo que lo hicieron por ignorancia y por su propia maldad, obviamente. Y que Dios, incluso en su ignorancia y en su maldad, Dios utilizó eso para cumplir sus propósitos que de antemano sus profetas ya habían dicho que el Cristo tenía que padecer. Y debemos recordar también, mis hermanos, que Pedro había negado 3 veces a Jesús, pero luego, ¿qué pasó? Se arrepintió y lloró amargamente. La vida del creyente es una vida de arrepentimiento. Pedro se arrepintió. El apóstol Pablo también habla de este tipo de arrepentimiento y que actuó por ignorancia, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pablo, estaba aceptando que él antes era un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, pero que Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque Pablo dice que actuaba en ignorancia y en incredulidad también, porque tampoco creía que Jesús era el Mesías. Y mis hermanos, muchas personas hoy en día también se están perdiendo por el mismo motivo, por ignorancia. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es por eso que nosotros, al igual que el apóstol Pedro, debemos de sacar de la ignorancia a las personas predicando acerca de Jesucristo. Precisamente ayer que estuvimos predicando a las personas adultas, yo les preguntaba, ¿ustedes leyeron la Biblia alguna vez? Les regalamos Biblias, gracias a Dios pudimos regalar muchas Biblias. Y les dije, ¿ustedes leyeron la Biblia alguna vez? No. ¿Qué saben de Jesús? Y no sabían cómo responderme. Entonces, ese es el motivo por el que la gente se está perdiendo, porque no conocen a Jesús, nunca leyeron su palabra. Y Dios nos manda a predicar de Jesucristo para que lo conozcan, para que conozcan al Dios de la Biblia. Esa es nuestra misión, hermanos. Hacer conocer a Cristo Jesús a todas las personas, para que una vez que conozcan y que vean que están mal, que vean su pecado, que conozcan al Santo y se vean a ellos como pecadores, puedan arrepentirse. En el versículo del 19 al 21, Pedro, como en su primer sermón que vimos hace 2 semanas, llama al arrepentimiento y a creer en Jesús como Señor y Salvador. Pedro les dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces Pedro hace nuevamente un llamado al arrepentimiento
y les dice que si se arrepienten de esta su maldad, de haber aborrecido a su Mesías y haberlo asesinado, ellos pueden recibir tiempos de refrigerio, es decir, el don del Espíritu Santo, porque básicamente repitió lo mismo que había dicho en capítulo 2, versículo 38, donde dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y les promete que Jesús, si es que se arrepienten, Jesús mismo regresará por segunda vez a restaurar todas las cosas, porque ya Dios había dicho esto de antemano y nosotros creemos que Jesús va a regresar y va a regresar por su pueblo, por los que se arrepienten, por los que tienen fe en Él. Así que, hermanos, la fe y el arrepentimiento, como dicen muchos teólogos, son dos caras de una misma moneda. Son dos caras de una misma moneda. Una persona no puede decir que tiene a Cristo en su corazón si no se ha arrepentido de sus pecados. Esa es la verdad. No puedes decir, sí, yo amo a Dios, yo creo en Cristo, si sigues viviendo una vida llena de pecado. Si cuando predicamos, mis hermanos, no hacemos llamada al arrepentimiento, haciéndole ver su pecado a la persona, jamás se va a arrepentir, jamás. Si simplemente vamos y le decimos, Dios te ama, bueno, está bien, me ama, no va a ocurrir un cambio en esa persona. Tenemos que, cuando predicamos, hacerle ver su condición pecadora, para que ellos puedan arrepentirse de esa condición pecadora y puedan creer en Jesús como su Salvador, que necesitan ser salvados de esa condición que los está llevando al infierno. Así que es necesario también el arrepentimiento, y Pedro lo vuelve a destacar en su sermón. Y por último, mis hermanos, como les dije, el don fue una promesa hecha por Dios. El don, que es Jesucristo, fue hecho una promesa ya desde tiempos antiguos por medio de los profetas de Dios. Todos los profetas apuntan a Cristo. Aquí iba a venir Jesucristo. Y los versículos del 22 al 24 nos habla sobre eso, que Dios ya anteriormente había hablado por medio de su profeta Moisés, que levantaría un profeta igual que él para que le oigan, y el que no prestara atención a sus palabras sería destruido. Y eso está en el libro de Deuteronomio. Dios iba a levantar a un profeta como Moisés. Y Pedro menciona precisamente a Moisés porque los judíos tenían y tienen en alta estima a Moisés. Para ellos, para los judíos, no hay profeta más grande que él. ¿Y por qué? Porque por medio de Moisés se les había dado o se les había entregado la ley a ellos. Y la ley es muy importante para el pueblo de Israel, para los judíos. Es muy importante porque por la ley también se hizo ese pacto, el pacto mosaico. Dios había hecho un pacto con ellos en el cual si ellos obedecían la ley, todo les iba a ir bien, pero si desobedecían, iban a caer todas las maldiciones que estaban escritas también en el libro de la ley. Pero lo que estas personas no entendían, que este profeta, que ya se hablaba desde tiempos anteriores, ya había llegado, y que este profeta era Jesús, y que este profeta traería un nuevo y un mejor pacto, que es el pacto de gracia para con nosotros. El pacto de gracia, el pacto o promesa que trae bendición no solamente para el pueblo de Israel, sino
para nosotros. Y para terminar, el apóstol Pedro les dice en los versículos 25 al 26, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Entonces, Pedro mencionó primero a Moisés, pero también menciona acá ahora a otro personaje que es importante para los judíos, que es Abraham, que es considerado el padre de la fe. Y también menciona no solamente a Abraham, sino que menciona otro pacto mucho más antiguo que el de Moisés, que es el pacto abrámico, en el cual Dios le dice a Abraham que de su simiente saldría el Mesías y el cual sería de bendición, no solamente para el pueblo de Israel, sino que todas las familias de la tierra serían benditas. Todas las familias de la tierra serían benditas. Pedro les dice que esta bendición, en primer lugar, sí, era para el pueblo de Israel, era para ellos, porque ellos son los hijos de los profetas y el pacto, y que toda esta bendición tenía por finalidad una cosa, en el cual termina el versículo 26, la cual es apartar a cada uno de vuestras iniquidades, apartarlos a cada uno de su maldad. Y esa es la mayor bendición, mis hermanos. ¿Qué mayor bendición que esa? Hermanos, el mayor enemigo del hombre no es tanto Satanás, es sí un enemigo muy fuerte, pero el mayor enemigo del hombre es el pecado. Es decir, uno mismo. Los que hemos sido ya convertidos al cristianismo, sabemos que tenemos dos naturalezas. Y una de esas naturalezas es pecaminosa. Pablo dice, el pecado que mora en mí es el que hace todo eso. Nosotros, mis hermanos, entonces, somos malvados. No existe persona perfecta, hay maldad en nosotros. Y si hay maldad en nosotros, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios para que nos salve de nuestra propia maldad. Y es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque Él es el único que nos puede salvar. Dios prometió un Salvador para nuestra condición caída, incluso desde el Edén, donde falló el primer hombre, que es Adán. Hermanos, recuerden que el mayor problema del hombre, no solamente de los que se pierden, sino también de nosotros los cristianos, es el pecado. Pero debemos dar gracias a Dios que Él ya mandó a Jesucristo y Él es la solución. El don de la salvación, mis hermanos, como les dije, es Jesucristo, y el Evangelio no solamente es una buena noticia, sino que es una persona. No solamente es un mensaje, es una persona, es Jesucristo. Y para terminar, mis hermanos, unas aplicaciones de lo que hemos aprendido el día de hoy, y es que Jesús es un don de Dios, es un regalo que se nos ha dado a cada uno de nosotros, los que creemos que Jesucristo es el Salvador, el Mesías. ¿Cómo está tu relación con Cristo, hermano? ¿Qué haces con ese regalo, con ese don de Dios que te ha dado a ti? ¿Cómo está tu relación?
¿Lo buscas todos los días en agradecimiento por haberte salvado de la condenación eterna de tus pecados? ¿Lo amas? ¿Amas a Jesús? Me acuerdo que una vez pregunté a alguien, le dije, ¿tú cuando oras le dices que lo amas? Le dices, Señor, te amo. ¿Podrías decir sinceramente, hermano, que Jesús es tu mejor amigo? ¿Que Él es a quien recurres cuando estás en problemas, cuando todo va mal, cuando ves que ya nada tiene solución? ¿Qué estamos haciendo con ese don de Dios que nos ha dado? Que es una persona, como le dije, es Jesús. Eso es para que nos pongamos a meditar, a pensar en la semana. Otra aplicación es que, hermanos, al igual que el apóstol Pedro vio una oportunidad de predicar, nosotros también debemos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos brinda en el día a día y predicar el Evangelio, ofrecer este regalo que nosotros tenemos. Debemos ofrecerlos también a los pecadores. Debemos estar atentos ante cualquier suceso que nos ayude a hablar sobre Jesús. Y ayer fue una oportunidad. Ayer fue una gran oportunidad. Fue el Día del Niño y se predicó el Evangelio, se regalaron muchas Biblias. Muchas personas escucharon sobre Jesús, los niños escucharon sobre Jesús. Y debemos estar atentos, mis hermanos. Dios siempre, debemos orar también para que Dios nos dé oportunidades de predicar, no solamente en eventos, sino en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las escuelas, universidades. Debemos orar por oportunidades. Siempre va a haber una oportunidad, siempre va a haber alguien que estás ahí charlando y menciona a Dios. Y ahí es el momento donde debemos hablar sobre Jesús, predicar sobre Jesús. Debemos recordar también, mis hermanos, que el poder es de Dios, como vimos al principio, es de Dios, no es de los hombres, no es de nosotros. Recordar eso nos va a dar tranquilidad y paz en nuestras vidas cuando vayamos a predicar el Evangelio. Muchas veces nos sentimos angustiados porque pensamos que no hemos predicado bien a las personas y hacemos enfoque en nosotros mismos, cuando la Biblia es clara, la salvación es del Señor. La salvación no es nuestra. Lo único que nosotros debemos hacer es ir y predicar. Ir y predicar. Nada más. No estamos obligados a convencerlos. Simplemente vamos y hablamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Recordar que el poder es de Dios. Si Dios quiere, nos salva. Pero no está nuestra responsabilidad de ir y predicar. Y por último, mis hermanos, con esto termino. Dios, como vimos, es fiel a sus promesas, a sus pactos, y esto nos debe dar esperanza y consuelo a nosotros en medio de la tribulación o de las pruebas, porque como vimos, Dios no miente, Él no puede mentir y debe darnos esperanzas. Dios es fiel a sus promesas. Dios les dijo al pueblo de Israel que iba a enviar a su Mesías, y envió a su Mesías. Ellos lo rechazaron, pero Él fue fiel, Él cumplió. Y nosotros debemos tener nuestra esperanza en la palabra de Dios. Y esto también debe hacer en nosotros, debe surgir un anhelo en nosotros de obedecer su palabra, de lo que está escrito aquí. Hermanos, en la Biblia se ofrece la salvación para los que creen y se arrepienten de sus pecados, pero para los que rehúsen creer y obedecer, la ira de Dios las espera. Eso dice la Biblia, hermano.